por un propósito. Puede sentarse. Me dijo que todo era por un propósito. Y cuando nuestro hermano Jorge comenzó con esa palabra, yo me vi en mis inicios cuando yo conocí a Jesús. No fue en una iglesia, no fue por parte de otra persona, fue en mi cuarto, sola, en el piso, tirada, con una depresión muy grande, con un dolor muy grande. Ahí fue donde yo lo conocí. Y el Señor me venía de alguna manera ministrando toda la semana y me decía que era tiempo de hablar, que era tiempo de dar mis testimonios. Yo no había podido hasta hoy dar un testimonio de mi vida, dar un testimonio de lo que yo pasé, y el Señor me venía ministrando que por eso Él me lo había hecho pasar, para que yo me abriera, para que yo contara. Yo soy una persona que tal vez pocos conozcan mi vida privada, tal vez muy cerrada, solo yo, porque yo endurecí mi corazón en algún momento y preferí cerrarme. Y todo está bien, pero hay cosas que nadie puede entrar más que yo. Pero el Señor me ha estado desmoldando, me ha estado quitando. Y me vi en esa escena cuando yo le entregué mi vida a Jesús. Estaba en ese cuarto, estaba tirada, sin esperanzas. Y lo único que dije: si existes, toma mi vida. No tenía nada. Si existes, tómala, porque yo no la quiero. Si existes, si puedes hacer algo con esto, tómalo. Yo no la quiero, no me sirve, no la quiero. Y ahí fue donde yo lo conocí. Ahí fue donde Él entró a mi vida, donde lo conocí y tuve una experiencia con Él. Lo vi cara a cara. Platicamos, vi sus heridas. Ahí fue donde conocí a Jesús realmente. Por eso a veces cuando yo oigo predicar o oigo que lo hacen como religión, yo digo: ese no es el Jesús que yo conocí. Porque yo primero lo conocí a Él antes de llegar a una iglesia, antes de aceptarlo, antes de ser bautizada. A Él lo conocí primero. Y este es otro testimonio que, si el Señor permite, les voy a dar. ¿Qué fue lo que Él me dijo para esa situación que estaba pasando? Entonces yo quiero predicar. El Señor me venía hablando de un tema en especial que muchas veces no se predica por tabú o por miedo. Y predicamos solamente de cosas espirituales, cosas que no vemos, cosas que no conocemos. Pero realmente cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, cuando venimos al Padre, Él cambia todo. Cambia cuerpo, mente, la alma y el espíritu. Hay una rendición completa a Él. Y a veces no estamos rindiendo todas esas áreas de nuestra vida por falta de desconocimiento, por no tener el conocimiento adecuado, porque no se nos ha hablado, o tal vez porque pensamos que es normal, o tal vez porque decimos: eso, estás loca. Yo hubo un tiempo de mi vida que ahora entiendo el por qué. A mí tuve una experiencia a los 9 años, una niña, y fue una experiencia espiritual que el Señor me abrió los ojos espirituales. Después les voy a contar ese testimonio, pero ¿a qué vengo con eso? Fue algo, hoy lo puedo decir, traumante. No lo entendía, sufrí mucho por eso. Sí, me juzgaron loca. Yo no podía ni contárselo a mi madre porque ¿qué iba a decir? Entonces el Señor me revivió esos momentos en esta semana y yo le dije: ay, Señor, ¿por qué? Y Él me dijo: porque no te vas a callar más, porque ha llegado la hora, porque estoy trabajando contigo, que tienes que dar tus testimonios. Hay muchas personas que han pasado por lo similar y no saben qué hacer. Todo eso se acumuló en mi vida y entré en depresión y afectó mis relaciones sociales, mis relaciones con mi padre, con mi madre. Entonces el Señor me hablaba de esa situación y me decía: tienes que hablar a mi pueblo.
Aunque te guste, aunque no te guste, tienes que hacerlo porque así te lo mando yo. Y voy a entrar en una serie, el Señor me está dando una serie de estudio, que es bajo el tema de discernimiento espiritual en sí. Entonces, creemos a veces que el discernimiento espiritual es lo mismo que el discernimiento de espíritus, y no es lo mismo. Le voy a explicar. El discernimiento de espíritu es un don del Espíritu Santo. Si me puedes poner, Roque, por favor, 1 Corintios 12:10. Primera de Corintios 12:10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Está hablando el apóstol Pablo. Quiero mostrarle que es un don del Espíritu Santo y entra en los dones de revelación. Ese es el discernimiento de espíritus. Pero yo vengo a hablarles sobre el discernimiento espiritual. Yo he estudiado este año la palabra y yo no entendía qué era en sí el discernimiento espiritual. Sabía que no era lo mismo que el discernimiento de espíritu, pero no sabía en qué se enfocaba el discernimiento espiritual. Entonces, el discernimiento espiritual está relacionado con la comprensión, el conocimiento, la inteligencia, la sensatez, las buenas decisiones y el buen juicio personal. A eso se refiere el discernimiento espiritual. Amén. Y el versículo base que tengo para leer aquí, que aquí quiero comenzar, va a ser en Primera de Tesalonicenses 5, del 15 al 23. Primera de Tesalonicenses 5, del 15 al 23. Amén. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Sigue, no apaguéis al Espíritu, o sea, no contristes al Espíritu. No menosprecies las profecías, nos sigue dando instrucción. Examínalo todo, retén lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea, nos está diciendo nuestro ser. Nuestro ser se compone del espíritu, del alma y del cuerpo. Amén. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, bajo este tema, bajo este versículo, yo quiero predicarles. Si se fija en los otros versículos del principio, nos daba indicaciones. Ora sin cesar, da gracias a Dios, no pagues mal por mal. Son indicaciones que nos dan, ¿verdad? El Señor, por medio del siervo, nos está sugiriendo qué hacer. Entonces, yo tengo 5 años que le sirvo al Señor. Mi proceso fue rápido. Así le serví, le bauticé, así todo fue rápido. Estudiamos y Él nos había dado la palabra del pastorado. Pero yo pensé que era para un tiempo más lejos. Pero el Señor decidió en este tiempo. Entonces, a mí siempre me ha gustado observar. Y he conocido a grandes hombres de Dios y mujeres de Dios. Pastores, pastoras,
mujeres muy usadas, pero había algo que yo no entendía, que yo decía, ¿pero por qué? Entonces yo empecé a verlos y a observar y pues decía, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué si es tan usada que no le está haciendo avanzar en el ministerio? ¿Qué es lo que lo está deteniendo? ¿Por qué las personas lo ven de esa manera? ¿O por qué las personas no la quieren? Entonces el Señor me llevó que ahora en los Pentecostés, hablando de Pentecostés, estamos muy inclinados, sí, en lo espiritual. Yo lo conozco, yo tuve la experiencia, sé que es el mundo espiritual, pero lo que pasa es que estamos mezclando lo espiritual con lo carnal a nuestro favor. Mire, a veces nosotros no nos damos cuenta por emoción y hablamos, herimos a la gente, nuestras palabras, nuestras conductas, y después estamos echándole la culpa al diablo, y todo es el diablo, y el diablo para acá, y el diablo hizo esto, pero hay una falta de responsabilidad en nuestra persona, de nuestras acciones y nuestras conductas. Y el Señor me decía, es por eso que los ministerios no han avanzado, es por eso que esa persona, donde quiera que vaya, tiene una conducta repetitiva y no puede pasar de ahí porque no ha quebrado, porque no ha avanzado y porque no se ha hecho responsable. ¿Y qué pasa? Por lo tanto, no hay un crecimiento espiritual y nos quedamos abajo. Y eso es para todos. Todos anhelamos crecer. Cuerpo, espíritu, alma, crecer. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que tiene para nosotros. Pero ¿por qué no está pasando? ¿Por qué nos quedamos? Y es por eso, por la falta de responsabilidad que tenemos en nuestras acciones, en nuestras conductas. Entonces el Señor me empujaba un poco más y me hablaba de la inteligencia espiritual. Sí, la inteligencia espiritual. Y acompáñenme a leer Proverbios 9:10. Gracias. ¿Está bien? Proverbios 9:10. Aquí está. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén. Es en Reina Valera, pero tengo otra versión. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Conocer al Santísimo es tener inteligencia. Y tengo otra versión que me gusta buscar en varias versiones. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al Santo da por resultado un buen juicio. Y de esto yo le hablaba, que el discernimiento es inteligencia, es sensatez, buenas decisiones y buen juicio. Entonces la iglesia estamos careciendo de un discernimiento espiritual, porque el discernimiento espiritual no es solo en esta área, no solo es en la inteligencia. Yo quiero enfocarme en lo conductual que tenemos, en lo conductual. Eso es la palabra que me daba el Señor, es lo que trabajaba conmigo, porque la palabra te habla a ti para dar al pueblo. Entonces yo le decía, bueno, Señor, ¿qué más? ¿Qué necesito? ¿Qué hace falta? Porque yo llegué a un punto en mi vida que, bueno, ya había pasado por un proceso de liberaciones, de muchas cosas, de ayunos, sabía ayunar, no tenía demonios, todo, pero había algo que me faltaba, que no dejaba. Entonces yo le dije, Señor, ¿qué es lo que pasa? No entiendo. ¿Qué sigue? ¿Qué más quieres pulir conmigo? Y antes de yo estaba embarazada. Fue el enero del año 23. Fue justamente en los primeros de enero. Yo tuve un sueño, pero sé que recibí una liberación del Señor. Pero para yo recibir esa liberación del Señor, el Señor había estado tratando conmigo todo el año.
en ese sueño yo me vi, subo unas escaleras, traía un vestido y cuando de repente una fuerza me empuja y estoy en una silla, se me pone un papel blanco, una carta, una pluma y mi mano de repente estaba escribiendo. Yo no entendía. Entonces yo vi a una persona de lejos y yo pensé que esa carta era para esa persona por la que me había causado el dolor. Y cuando yo estoy escribiendo la carta, la mano solo empezó a escribir y solo se escribe dolor en letras rojas y vuela la carta. Cuando yo me despierto, yo sentí que algo salió de mí, que fue el dolor. Por 7 años yo no lo había podido soltar. Ya era líder, ya había pasado por procesos de liberaciones espirituales, ya oraba en lengua, ya había sido bautizada, pero guardaba eso en mi corazón. Y eso no me estaba dejando avanzar. Eso me obstruía. Para mí parecía ser todo bien, pero no estaba. Entonces, ¿por qué a veces no vamos a la raíz de lo que está pasando en nuestras vidas? Sabemos que sí es una raíz de amargura, sabemos que el dolor, pero ¿qué es lo que nos está causando? ¿Qué es lo que no nos deja? O cómo, mejor dicho, cómo le hacemos para darnos de cuenta, para estar conscientes. Entonces el Señor me daba la inteligencia espiritual. Por inteligencia entendemos que es conocer algo, luego lo comprendemos, lo analizamos y después lo proyectamos, lo manifestamos, se ve. Esa es la inteligencia, por decir en un problema matemáticas. Lo conoce, lo analiza y lo termina. Pero la inteligencia desde el enfoque bíblico se asocia con el conocimiento de la realidad espiritual, que va basado al discernimiento espiritual. Amén. Me van a entender, esta es una base. Entonces, la inteligencia espiritual tiene muchas manifestaciones, o pongámonos, la inteligencia tiene muchas manifestaciones, pero yo quiero enfocarme solo en 2. La primera es la inteligencia interpersonal. Dígale a su hermano, interpersonal, que tiene que ver con lo externo de nosotros, para afuera. Inter es todo lo de afuera, que se relaciona con los de nuestro alrededor. Y la segunda, la intrapersonal, que tiene que ver para adentro. Amén. Y esa inteligencia nos permite conocernos, nos permite saber nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestras emociones. Pero no solo eso, nos enseña cómo actuar cuando se ven esas manifestaciones. Por decir, para que me entienda mejor, ¿no le ha pasado que el ser humano siempre reaccionamos por emoción? Ya sea una emoción neutra, que no le da ni bien ni mal, una emoción que le gusta o una emoción que no le gusta. Eso trae un resultado, trae una acción que se ve manifestada. Amén. Usted puede decir, rechazo, porque eso no le gustó, ya trajo un sentimiento. Esa es la inteligencia espiritual. Entonces la inteligencia espiritual primeramente nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Nos ayuda a ver nuestras debilidades, nuestras fortalezas y el por qué no nos gusta. Hay cosas que no vamos a poder cambiar, pero cuando nosotros tenemos el conocimiento, vamos a poder vincular, vamos a poder como desviarlas o poner algo en vez de eso, o saber controlarnos o tomar decisiones. Por eso es el discernimiento espiritual. Tomar buenas decisiones o buen juicio. Entonces, cuando se unen estas dos, la inteligencia interpersonal y la intrapersonal, la de afuera y la de adentro, a esta unión se le conoce como inteligencia espiritual.
Entonces podemos decir que la inteligencia intrapersonal, la de conocernos a nosotros mismos, se enfoca positivamente en el trato a los demás, que viene siendo las conductas. Por eso el Señor me decía, me ponía, yo decía, Señor, no entiendo. Me decía, sí, toda esta semana viví una serie de eventos, pero nadie sabía, yo sola. Y me pasaba esto, y yo así en la cama, y me pasaba el otro, y yo me sentía bombardeada, pero sé que el Señor me habló y me dijo, me habló de las emociones, me habló de las conductas a través de la emoción. Entonces me decía, eso es lo que mi pueblo no sabe, lo que mi pueblo no se le está enseñando, porque se le enseña de todo, menos de conocernos y de cómo relacionarnos. Y eso es muy importante, porque en una iglesia, los liderazgos, tenemos que saber, tú misma te debes de conocer. Yo no sé, pero a mí me ha pasado que me han ofrecido, mira, este lugar o acá. No, espérate, porque yo sé que no tengo paciencia. Yo sé que no la hago para esto, pero la hago para la otra. Entonces a eso me provoca un liderazgo efectivo. O sea, todo se une. Por eso el Señor nos dice aquí en la palabra en 1 Tesalonicenses que es el cuerpo, el alma y el espíritu. Todo es un complemento. Ni uno más ni uno menos. Entonces la iglesia estamos careciendo del conocimiento. Y eso viene en la palabra. No les gusta hablar, no nos gusta hablar, no es confrontarnos, sino es un conocimiento que se nos está dando. Entonces, ya que podemos decir que la inteligencia intrapersonal se enfoca positivamente en el trato a los demás, nuestras relaciones van a cambiar. Nuestro matrimonio va a cambiar. En el trabajo va a cambiar porque usted ya cambió su mentalidad, usted ya se dio cuenta, ya se percató, ya le está poniendo, ok, yo te conozco, mira, sí sé que eres esto y esto. Entonces, acompáñenme a leer Levítico 19, del 17 al 18. ¿Lo tienes? Levítico 19, del 17 al 18. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, aclara que Él es el que lo dice. Usted sabe que cuando Jesús vino, el mandamiento que Dios que amáramos a nuestro Padre y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En eso se resume todo. Pero no podemos expresar un amor cuando nosotros mismos no nos conocemos, cuando nosotros mismos no nos amamos, cuando nosotros mismos no aceptamos cosas de nosotros. Por eso es que aquí manda, y es un mandamiento. Gloria a Dios. Amén. Es un mandamiento que al final es una conducta, es una decisión. ¿Lo haces o no lo haces? Entonces la conducta del hombre de Dios, me hablaba, ¿cuáles las conductas del hombre de Dios? ¿Cómo debe de ser la conducta de un hombre de Dios, de un hijo de Dios? Porque nuestra identidad hoy en día, tenemos toda la identidad, pero menos la de hijos. Pero ese es otro tema. Entonces, la conducta de un hombre de Dios. En otras palabras, el Señor nos está diciendo que en cualquier circunstancia, situación, suceso, malentendido, lo que va a determinar esa situación va a ser nuestra respuesta. Todo va a depender de la respuesta que usted le dé. Todo va a depender de cómo lo mire, de cómo accione, cómo conteste, qué diga. Amén. Entonces, eso me hablaba el Señor, nuestras conductas. ¿Dónde está tu conducta? Esta semana fue realmente una semana bien
de mucho aprendizaje. Yo sufrí depresión por causa de espíritus, una depresión espiritual que influye, pero también yo he sufrido depresión clínica. Entonces sé distinguir, apenas me di cuenta esta semana, cuándo es una depresión clínica a cuándo es una depresión influenciada por espíritus malignos. Y esta semana yo tuve muchos pensamientos y llegó, me tocó la puerta y yo le dije, Señor, ¿qué pasa? Dijo, no, es que te estoy mostrando, te estás viendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu emoción? Que va a traer un pensamiento y después se va a convertir en una conducta. Dijo, en ti está, ya las conoces, los conoces, son las dos, pero en ti está cómo tú reacciones. En nosotros está en ceder o no ceder a esa conducta, a ese sentimiento. Primero comienza con un sentimiento. Miren, aquí quiero hablarle algo más específico para poder nosotros identificar. Estamos hablando de la conducta. Entonces, los 5 componentes principales que hay, primero es una situación. Cualquier situación que usted le ponga, es una situación. Ok, ante esa situación, usted va a tener una emoción, ya sea negativa o positiva, ya sea la emoción que usted sienta. Pero enseguida de la emoción viene un pensamiento. Y ahí es donde está el problema de nosotros. ¿Qué vamos a hacer con ese pensamiento? Ok, ya está la emoción, ira, por decir. Entonces, el pensamiento es lo que entra en nuestra mente. Lo está aquí en nuestra mente. Cuando ya dejamos entrar ese pensamiento de ira, no es que mira, y nos ponemos a hacer la película como nosotros decimos. No, es que mira, hizo esto, hizo el otro. Ya está aquí el pensamiento. Trae una reacción de un sentimiento. Entonces, cuando ya tenemos ese sentimiento, trae una conducta. Y la conducta es la que se ve manifestada. Todo ese proceso pasó aquí, pero el Señor nos explica en su palabra toda fortaleza a la obediencia a Cristo. Que cuando venga esa emoción, no lo procesemos, no lo pensemos. En nosotros está en cómo queramos ver las cosas. Aunque la otra persona lo haya hecho con la intención que haya hecho, usted mire, piense. ¿Cuál es tú tienes 2 opciones. El Señor te da libre albedrío, te da voluntad propia. ¿Cómo lo quieres tomar? ¿Cómo lo quieres ver? No recuerdo el verso, pero es en Deuteronomio. Yo no lo entendía hasta el día de hoy. Que el Señor les dice al pueblo, en ti está la opción, lo dejo ante ti. Tienes 2 caminos, el de la vida y el de la muerte. Y cuando yo leía, me llevaba esto. Yo le decía, pero 2 opciones. Sí, 2 opciones, en ti está cómo vas a reaccionar. En ti está cómo vas a ceder. Porque más adelante, esto viene siendo los frutos del Espíritu Santo. O si no, los frutos de la carne. Entonces, así se relaciona la palabra. Y ese es el discernimiento espiritual. Todos tenemos un discernimiento espiritual. El Señor nos lo ha dado. Está en la palabra, está en tu conducta. Y hoy el tema era sobre la conducta. De cómo en nosotros elegimos la vida o la muerte, por muy pequeñita que sea. Y sabe que esa palabra, conducta, tiene estancados ministerios. No han sobresalido. Tiene iglesias ahorita acabadas. Solo por la conducta. Por cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a decir. También por la conducta han sucedido divorcios, suicidios. A veces quebramos relaciones que se pudieron haber solucionado, pero por nuestra falta de conocimiento, cuando entró esa emoción, el pensamiento, ya
salió el sentimiento, por lo pronto se refleja en una conducta. Amén. Amén. Dios. Entonces, tenemos la emoción. Cuando la emoción entra en el intelecto, se convierte en el pensamiento. Usted decide si es un pensamiento bueno o es un malo. Por eso la palabra dice que todas las cosas para los que aman a Dios suceden para bien. En nosotros está el elegir, en querer transformar las cosas, porque yo me he dado cuenta que todo depende de la óptica con la que tú lo mires. Sí, hay personas que nos van a dañar, que nos van a calumniar y que nos duele, pero la palabra dice que hay un juicio y que el juicio es divino y que se lo dejemos a Él, que perdonemos, que sigamos adelante. Amén. Amén. Mire, aquí le voy a dar un ejemplo. Si la emoción es ira y entra a mi pensamiento, la razono, ¿sabe qué me da por consecuencia? Una raíz de amargura. Era lo que yo tenía cuando les hablaba del dolor, una raíz de amargura. Y no me dejaba ser completamente feliz. Yo ya iba a tener a mi niña, mi esposo, mi hijo, estaba en la escuela, era líder, todo. Pero esa raíz de amargura estaba afectando mi nivel espiritual, mi alma, mi cuerpo. Porque también por pensamientos negativos uno se enferma. Está comprobado que más del 98% de las enfermedades son psicológicas, o sea, por la mente. Y yo lo comprobé una vez que me tomé una pastilla para el dolor de cabeza y no me di cuenta que no me la había tomado y a mí se me quitó. Dije, ay, qué bueno. Cuando llego a la casa, que me veo en la bolsa, me habían regalado esas pastillas, no me las había tomado. Yo psicológicamente pensé que se me había quitado. O sea, yo digo, bueno, qué poderosa es la mente. Entonces tenemos que saber canalizarla. No es fácil. Mire, le toca a veces ponerse a uno la mano y decir, te vas y no entiendo y Señor, ayúdame. Y esta semana fue de tanto aprendizaje que no podía ni orar. Yo le decía, Señor, es más, me metí a orar. Y lo único que hacía, no podía ni llorar, ni hablar, ni pensar. Dije, no puedo, pero aquí me siento, me senté, me acurruqué y me imaginé que mi maestro estaba a mi lado. Y me imaginé que él estaba ahí, que él sabía lo que estaba pasando. Yo nomás necesitaba estar cerca de él. Yo nomás necesitaba sentirme amada por él, porque sé que él siempre está con nosotros. A veces hay tanto ruido en nuestra cabeza, queremos orar de tal manera, queremos pelear de tal manera, guerrear de tal manera. No, lo único que necesitamos es sentarnos al lado, sentarnos ahí y decirle, Señor, no tengo nada como esa mujer. Mi perfume es mi tristeza, llévatela. Mi perfume es esta ansiedad, mi perfume es esta preocupación. Transfórmala, quítala. Y así me sentía yo esta semana. No podía hablar, no podía ni orar, pero yo le decía, tú estás conmigo. Fui y lo busqué, me senté al lado y le dije, gracias papá, gracias Señor, gracias porque siempre has estado conmigo. Entonces, bajo este tema quería predicarles sobre la conducta. A veces son cosas tan pequeñitas, pero están estorbando en nuestro ministerio, en nuestra vida personal, en nuestras amistades, en nuestras relaciones, en nuestro matrimonio, en la relación con nuestros hijos. A toda circunstancia de problemas que tenemos, hay que primero analizarnos. Mire, y yo le voy a ser bien sincera. Todo lo que yo le hablé, el Espíritu Santo es el único medio que le puede ayudar, pero necesita de su voluntad. Necesita que usted abra su mente y su corazón y decirle, enséñame, muéstrame. Yo no sé, pero tú sí sabes. Yo no sé, pero tú sí entiendes. Y el mismo Espíritu Santo te va llevando. Al principio tal vez no vas a entender, te vas a sentir hasta peor, pero no, Él está haciendo algo. Cuando Él dice su palabra que cuando Él comienza la obra en nosotros, Él la perfeccionará.
Y yo lo creo. Cada día es de seguir caminando, cada día es de seguir perfeccionándonos. No somos perfectos y no buscamos ser perfectos. Somos humanos, sí, pero tenemos el poder, tenemos el conocimiento, el discernimiento que el Señor nos ha dejado para poder caminar, para poder soportar, para poder sobrellevar las cargas. Amén. Oh, sí, santo eres, Señor. Gracias, Señor. Entonces, como conclusión, yo quiero leerle un pasaje. Es un verso, es un libro que estoy leyendo que me gustó mucho y tiene toda la razón. Un segundo. Ya. No obstante, estar en el camino indica saber vivir con Caín o con los hermanos de José, hablar con el profeta viejo, escuchar a Balaam, negociar con Acab, comer a la mesa con Judas, tener a Herodes de vecino y a Pilato de amigos, a Pedro como asistente y a Tomás como confidente. No importa, eso es de diario. Lo importante es cómo vamos a reaccionar, cómo nuestros sentimientos van a ser directamente reflejados en nuestra conducta. Entonces ya cuando venga un sentimiento, localícelo, bueno, positivo, negativo, ira, felicidad, celos, y ya decido qué pensamiento tener, si desecharlo, agarrarlo, porque eso le va a perjudicar. Eso va a traer en usted una conducta. Por lo tanto, la conducta es manifestada. Va a también traer consecuencias en nuestro alrededor, en todo lo de nuestro alrededor. Amén. Entonces, esa es la palabra que el Señor me ministró a mí. Que el Señor está trabajando también con mis conductas. El Señor está trabajando también en yo poder expresarme en todo lo que yo tenía cerrado, que yo no quería hablar. El Señor me está diciendo, es tiempo de que des tus testimonios, que te abras al pueblo. Para eso te los di. Y es hora. Entonces, pues es la palabra que el Señor quería darles. Yo sé que fue para este día. Y espero y les haya tocado el corazón, que es lo principal, que el Espíritu Santo nos siga ayudando, amén, a crecer cada día. Recuerde que el ser humano crecemos cada día, que cuando nosotros digamos o sintamos que ya no hay más para nosotros o que ya estamos completos, no, eso es una mentira. Cada día tenemos que saber crecer, cada día tenemos que aprender a caminar en la voluntad de Dios. Amén. Gracias.